un tren se aproxima a la antigua estación de Puerto Real. Aquella locomotora, símbolo del progreso y la industrialización en siglos pasados, traía en sus vagones a un ilustre pasajero. El frío de aquel día no fue obstáculo para que aflorara la ilusión en aquellos que aguardaban en la estación la llegada del tren. De aquel vagón descargaron un pesado cajón que nadie se atrevió a abrir pese a las ganas de ver la obra que había dentro. Una vez en el centro, los hermanos de la Salle y algunos colaboradores se disponían a retirar el perfecto embalaje que lo protegía. Al hacerlo, quedaron maravillados. Aquel 16 de abril no era un día cualquiera, era Viernes de Dolores, y el Colegio de la Salle ya tenía para sí una imagen de Cristo con la que 2 días después, el Domingo de Ramos, organizaría la primera procesión de una borriquita en la diócesis de Cádiz y Ceuta. La historia no había hecho más que empezar. En 1942 llega a Puerto Real el hermano Jerónimo Juan como director del Colegio La Salle, cargo que ocuparía hasta 1945. El hermano Jerónimo Juan fue el promotor de una idea que mezclaba devoción popular y enseñanza cristiana. Se trataba de organizar el Domingo de Ramos una procesión de palmas que conmemorara la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Pero aquella idea debía tener un ingrediente fundamental. Aquel acto debía estar impregnado del sentimiento lasaliano. Porque el espíritu de La Salle, de San Juan Bautista de La Salle, era que los jóvenes y los niños pues participaran un poco del misterio de la pasión de Cristo. La idea es de La Salle. Bueno, La Salle es el que intenta de que en todos los colegios haya un icono de la pasión hasta llegar para que los chavales tengan vivencias y del tema de la vida y, bueno, en este caso, de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, ¿no? El primer año de su etapa como director, el hermano Jerónimo Juan consigue que el teniente de navío don Juan Antonio Blanco Paz, alcalde de Puerto Real, done una imagen de Jesús en su entrada en Jerusalén para fomentar una cofradía infantil en el colegio. Su coste, 4.000 pesetas. La imagen llegó el 16 de abril de 1943, Viernes de Dolores, a tan solo 2 días del Domingo de Ramos. La procesión se organizó en el colegio y contó con la participación de los niños que iban portando palmas, mientras que la imagen del Señor procesionaba en unas pequeñas andas. Al año siguiente, los cultos en honor al Cristo de la Borriquita se celebraron en la iglesia de San José y la procesión salió de la Prioral de San Sebastián. Tras el éxito de estos 2 Domingos de Ramos, se decide crear una hermandad que potencie el culto al Cristo de la Borriquita, llegando el decreto de erección canónica el 6 de julio de 1944. El primer hermano mayor sería don Ramón Caramés Romero. Entre las primeras decisiones de esta junta estará aumentar el misterio de la entrada triunfal en Jerusalén, con la adquisición de las imágenes de San Pedro y el Judío. En estos años, la procesión de la Borriquita comenzó a destacar por la participación de los niños y niñas del colegio, así como por la colaboración del estamento naval militar. De hecho, en sus primeros años, la hermandad nombra como hermano mayor honorario al almirante Juan Cervera Valderrama. Salía la banda del tercio. O sea, aquí venía la marinería y era impresionante. No había una procesión en Puerto Real ni en la Bahía de Cádiz que saliera con la banda del tercio. Y salíamos con la banda del tercio porque el que era mayordomo de la cofradía, Alberto Rincón, que en paz descanse, ese trabajaba en la Carraca y estaba muy vinculado con la zona militar. Yo no sé qué estrategia tenía este individuo que durante muchos años vino la banda del tercio a Puerto Real, a la Borriquita. En diciembre de 1946, Florencio Bilbao es nombrado hermano mayor de la hermandad, cargo que ocupará durante algo más de 21 años. Poco después de su llegada al cargo, en 1949, se produciría uno de los hechos más especiales en la historia de la hermandad, la salida procesional desde la capilla del nuevo colegio. En los años 50, la hermandad iba incorporando algunos enseres a su patrimonio, y la procesión del Domingo de Ramos
ganaba vistosidad con las palmeras y algunas túnicas blancas y antifaces rojos, así como el uso de un turbante en los más pequeños. Bueno, pues allá por los años 50, la época 50-60, las procesiones de la borriquita eran muy singulares. Tanto así de que salía solamente lo que era, teníamos el paso del Cristo, ¿no? Y paso que se hizo no con la majestuosidad que tienen hoy los pasos y la riqueza, sino un paso que se hace en los astilleros de La Carraca. Se hace en La Carraca, y que aquel paso que costó 3.500 pesetas, vete fiando de aquella época. Y bueno, pues salíamos, para mí, tenía una idiosincrasia muy peculiar aquellas procesiones, porque yo me acuerdo de que una semana antes ya traían las palmeras del coto, porque salíamos con palmeras verdes, al cuadril, digamos, puestas. Y bueno, y se formaba un arco, a todo lo largo, porque íbamos todos los alumnos, y se formaba un arco muy bonito, todo de verde, y bueno, y la procesión salía sin más historia, sin mucha pomposidad ni nada, sino incluso con flores de algunos árboles que ya he comentado en otros eventos, flores, bueno, muy poquito adorno. En estos años 50, los vínculos entre la hermandad y el colegio se estrecharían aún más. Luego viene un hermano, el hermano Miguel de María, que hace que la cofradía sea una rama de la asociación, donde la propia asociación es la que un poco, de alguna manera, pues está vinculada con la cofradía, al margen de que la cofradía tenía su junta de gobierno, pero dentro de la junta de gobierno, que era don Florencio Bilbao, pertenecía a la junta de la asociación. En el año 1959 se producirá un hecho significativo, la adquisición del Cristo del Perdón por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos y Padres de Familia. El objetivo, organizar un Vía Crucis en el colegio. Y bueno, pues se organiza el Vía Crucis, aquí en el patio del colegio, se anuncia de que esa tarde sale el Vía Crucis con un Cristo, con un crucificado, pero bueno, aquella tarde no se va acumulando las horas y el Cristo no aparece. El Cristo no aparece, ya el párroco prácticamente aquí, que era el padre Mateo, que en paz descanse, bueno, todo organizado, porque el Vía Crucis se hacía alrededor del patio. Llamábamos a Olor, sí, ha salido, bueno, nada. Pero casualmente allá sobre las 6 de la tarde, por ahí más o menos, estábamos por aquí en el centro, claro, estábamos en aquella época, pues vete fiando, Modesto Lozano, el padre Paquito Domínguez, varios que estaban siempre, hermano Teodoro, que algunos conocerán, que también ha fallecido, que viene una llamada de la Renfe. Una llamada de la Renfe, viene un mozo, hermano, que ha llegado un bulto a la estación. Ha llegado un bulto, claro. Nadie sabe qué es lo que es el bulto. Pues nada, pues llegamos el bulto, todo el mundo, venga, pum, para la estación. Al factor, oye, mire, ¿qué es lo que hay? Pues miren ustedes, me parece que hay una cruz grande. Hombre, este es el Cristo que aparece. Bueno, pues venga, pues con un carrillo a mano, para allá, para la estación. Claro, efectivamente, cuando era el lado del Vía Crucis, ya estaba el Cristo aquí ya, llegaba aquí, todo el mundo pletórico de alegría, ¿no? E hicimos el Vía Crucis alrededor del patio. Y así estuvimos, pues yo creo que 2 o 3 años más o menos. Y ya luego se organiza el Vía Crucis con procesión, digamos con procesión, sale en un paso que estaba hecho para San Juan Bautista de la Salle, un paso que hicieron en Matagorda. Entonces se habilita ese paso y se monta el Cristo con su altavoz metido en los pies y salíamos por todo el barrio este de Las Jarcias y eran Vía Crucis multitudinarios, no lo que hay hoy, no tiene nada que ver. La asociación seguirá organizando el Vía Crucis hasta el año 1982,
cuando se encargue de hacerlo la Hermandad de la Borriquita, que incorporará el Cristo del Perdón como cotitular. En los años 50 surge en la Hermandad el deseo de adquirir una dolorosa que además tuviese la vocación de Virgen de la Estrella. El deseo se hará realidad en 1963, cuando se bendiga la imagen mariana, obra de Miguel Laínez Capote. Los años 60 y 70 se caracterizarán por los esfuerzos de los hermanos para engrandecer el patrimonio de una hermandad cuya sede en el colegio será un simple almacén. Bueno, el primer recuerdo que tengo yo de la hermandad es acompañando a mi padre, que pertenecía por aquel entonces a la Junta de Gobierno, al reparto de túnicas. Entonces la hermandad disponía de un almacén dentro del colegio donde se guardaban los pasos y donde se tenían guardados todos los enseres de la procesión, y en fecha próxima a la Semana Santa es cuando se acercaban la gente por aquí para un poco adecentar lo que es los pasos, preparar la salida procesional y el reparto de túnicas. Recuerdo también la llegada de la Virgen, aunque no intervine directamente en lo que es su gestión y su compra, pero sí recuerdo los primeros años en que llega la Virgen a la hermandad, el tener que hacer modificaciones en la puerta del almacén que teníamos para poder sacar el paso, y las dificultades que había en aquella época para lo que es montar la procesión, con unas limitaciones muy escasas en la parte económica y también un poco en la vivencia de la hermandad. Yo creo que la hermandad se vivía en la época de la Cuaresma, de la Semana Santa, pero el resto del año, bueno, pues no había tanta asiduidad como hay ahora en lo que es asistencia a la hermandad. Se venían a las reuniones, que no se distanciaban 2 o 3 meses y poco más. Al no existir aún una casa hermandad de la que iniciar la procesión, los hermanos de la Borriquita improvisaban unos toldos dentro del colegio bajo los cuales se montaban los pasos. Eran los inicios cofrades de un grupo de niños y jóvenes que protagonizarían la historia de la hermandad en las décadas siguientes. Yo recuerdo mis comienzos en la hermandad, que fueron sobre el año 71. Vine pocos días antes del Domingo de Ramos, porque ya apenas quedaban túnicas. Recuerdo que me hizo mucha ilusión, y en aquel entonces, pues, de aquel entonces o ahora ha cambiado mucho la hermandad. Recuerdo perfectamente cuál era la antigua casa hermandad que había en la parte antigua del colegio, que es donde se encuentra ahora mismo el pabellón de clases, que estaba al lado del parque infantil del colegio. Allí recuerdo haber visto a Luis Pérez Vía de Restaurar el Judío, que le estaba arreglando una pierna que estaba deteriorada. Y ya posteriormente, cuando ya me fui haciendo un poquito mayor, pues ya me acerqué un poco más a la Junta de Gobierno, participaba ya con ella en los actos de la cofradía, en las actividades, y recuerdo muy bien cuando no teníamos casa hermandad ni ningún sitio donde salíamos a sacar los pasos, que montábamos en un callejón que había al lado del antiguo teatro del colegio, montábamos un tinglado de tubos y toldos. Entonces el Nono, Juan Castaño, Fernando Pezzi, todos los jóvenes, que por entonces teníamos 14, 15 años, pues nos subíamos por los tordos, nos subíamos por los tubos, con la carne abierta las noches que llovía, y los pasos ahí trabajando y que se podían mojar, los gatos saltando por encima de los tordos. Eso parece que fue ayer, vamos, parece que lo estoy viviendo. Cuando el Domingo de Ramos por la mañana se hacía la bendición de palma con los 2 pasos en medio del patio, todos los niños formados, todo, y ya desde ahí Luis Pérez iba organizando la procesión por la megafonía. Recuerdo cuando empezaba, y en estos momentos la cruz de guía sale por la puerta, entonces la puerta estaba por Santo Domingo. El año 1976 iba a destacar por 2 acontecimientos de especial importancia. Por una parte, los hermanos ceden a la hermandad un almacén que sería el origen de la actual casa hermandad. De los tordos pasamos el hermano José, Pepe, lo conocíamos por el hermano Pepe, director de aquel entonces, pues reestructura un poco el colegio, tira la capilla, hacer teatro, y ya pasamos al local lateral que tenemos ahora, ¿no? Y ahí, pues, debajo de la Uralita y eso, pues ahí es donde se montaban los pasos, y luego, pues recuerdo que salía, la procesión salía digamos, al campo de arena entonces de La Salle. Por otra parte,
la hermandad crea una banda de cornetas y tambores que con el tiempo se transformará en banda de música y que acompañará a la hermandad cada domingo de Ramos hasta el año 2016. En 1977 llega al cargo de hermano mayor por primera vez Francisco Domínguez Rivero. En estos años, la hermandad comienza a realizar cultos propios en honor a la Virgen. Ese año, la hermandad nombra a la comunidad de hermanos de la Salle como hermano mayor honorífico. La relación entre la hermandad y la comunidad en estos 75 años ha pasado por diferentes momentos, aunque en las últimas décadas la relación con el colegio ha sido inmejorable. La relación de la cofradía con el colegio ha tenido como todo sus altos y sus bajos. Había una época en que había aquí comunidad de hermanos, había directores que eran más afines a la hermandad, directores que eran menos afines. La hermandad tuvo un momento en que no disponía de un local para guardar sus enseres, puesto que al parecer que teníamos, hubo que cederlo para edificar el pabellón de clase. Entonces teníamos, digamos, cosas regadas por varias dependencias del colegio, y llegaba un momento en que la hermandad pues, era un problema, ¿no? Un problema para el colegio. Entonces, en aquella época, ¿no? Pues hubo su momento que nos sugería de que no teníamos tampoco el colegio capilla, porque se derribó la capilla para hacer el salón de actos. Y hay quien nos sugería de que nos fuéramos a una parroquia, de que las imágenes no estaban puestas al culto. Algunos directores que no eran muy afines a la hermandad, pues tampoco daban muchas facilidades, pero en fin, la hermandad ha ido superando todas estas cosas, ¿no? Dentro de las relaciones normales, ¿no? La relación que tiene el colegio con la hermandad o la hermandad con el colegio es recíproca. Directores que han sido o que son hermanos de la hermandad o hermanos de la Salle que han cargado debajo de la estrella. Miembros de Junta de Gobierno que han pertenecido a otros grupos dentro del centro. La misión compartida del colegio es muy grande, es muy extensa, es muy variada, desde grupos scout, cofradía, cooperadora, Salle joven con las catequesis de comunión y poscomunión. Y si te fijas o si analizamos la situación, hay catequistas, hay costaleros que son miembros de los scouts y además son responsables, además con cargos en la diócesis de Cádiz. Pues el colegio y la hermandad se unieron y se afianzaron en una relación que a día de hoy se mantiene cada vez más grande y que se ve reflejada pues en las representaciones, en la forma de trabajar y en la forma de tener en cuenta el uno del otro y el otro del uno en cualquier tipo de acto. Una de las señas de identidad de la hermandad que hoy día la hacen distinguible es su cuadrilla de hermanos costaleros, una iniciativa pionera en Puerto Real que surge a principios de 1984 solo para el Paso del Cristo, siendo al año siguiente cuando se amplía para el Paso del Perdón y el de la Virgen de la Estrella. Paco Ardila en el Cristo, Paco Domínguez en el Perdón y Fernando Pezzi en la Virgen serían sus primeros capataces. La cuadrilla de costaleros en esta cofradía no existía, como en ninguna. Todos eran costaleros que venían de Puerto Real, cargaban un paso, después cargaban otro. A finales del año 1983, don Francisco Carbú y Johnny, vienen por el colegio a hablar con Paco Domínguez, hermano mayor por aquel entonces, y le comentan que ya no iban a seguir portando los pasos el próximo domingo de Ramos. Pues entonces, al no haber cuadrilla, comenzamos a movernos, buscando soluciones, hasta que damos con la tecla de que en el año 82, 83 también habíamos sacado el Paso del Perdón. Los chavales que estábamos por entonces en la sección juvenil, los scouts de la Salle, amigos y miembros de la hermandad, empezamos a aportar el Paso del Perdón en el Vía Crucis. Entonces decidimos pues ampliar la cuadrilla y arriesgarnos a aportar los pasos del Domingo Ramos. Por supuesto, más cantidad de gente y pasos más pesados, entonces había que... Nos da tiempo más o menos a completar una cuadrilla que era la del Cristo, entonces pues por medio de la Hermandad de la Borriquita de San Fernando nos citan con los hermanos costaleros de la Soledad de San Fernando, y ellos vinieron a aportar el paso de palio y nosotros el paso de Cristo. Al año siguiente, ya en el 85, pues ya organizamos las dos cuadrillas, paso de Cristo y paso de palio. Y la verdad es que fue un éxito porque hubo tal demanda que teníamos cuadrillas para los dos pasos y para otro más. Eso fue
una de las primeras cuadrillas que se hizo en Puerto Real, porque después ya empezaron todo el mundo a querer hacer las cuadrillas, intentar de tener sus cuadrillas propias para todos esos temas. La cuadrilla de hermanos costaleros serviría de ejemplo para el resto de hermandades de la ciudad, pero además su actividad no se limitaba a cargar los pasos. Entre sus actividades destacarán el nombramiento cada año de un capataz honorario, siendo Joaquín Ortega Reinado nombrado en 1985, así como la celebración de un pregón del costalero, acto que a partir de 1998 será organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Al principio pues hubo un poquito nuestras críticas en Puerto Real, un poquillo, porque nosotros hacíamos la barquillita esta del izquierdo, que hacía San Fernando, puesto que lo vimos y nos gustó desde la cuadrilla que vino a cargar la Virgen, y fuimos ya, en aquel entonces pues no se ensayaba, y entonces pues decían, ustedes que estáis ensayando, porque antes se igualaban los pasos media hora antes, y entonces pues vinieron un poquillo de crítica, ustedes que estáis ensayando, ustedes, y el boom fue cuando salimos uniformados, ¿no?, con los chándals rojos y las camisetas blancas, que eso no se había visto en Puerto Real nunca, ¿no? Entonces ya ahí fue un revulsivo a la forma de cargar en Puerto Real. En estos más de 30 años, la cuadrilla ha pasado por diferentes etapas, diferentes capataces, y su implicación en la hermandad ha tenido sus altibajos, pero es indudable que constituye una de sus señas de identidad. Pues el tema del costalero dentro de la hermandad, la verdad que la evolución ha ido increciendo, o sea, de la implicación del costalero hace muy poquita, en los años que yo llego aquí, los años 90 y demás, a día de hoy que el costalero está 100% implicado en la hermandad, con grandes proyectos como ha sido el tema de este año, del tema de los fardones, el tema del paso del misterio, el tema de la cuadrilla de la Virgen, también cuando cumplió el 50 aniversario, que también hizo un gran proyecto. Otra de las señas de identidad de la hermandad es la presencia activa de jóvenes. En 1985 se crea una Junta Auxiliar Juvenil, actualmente el Grupo Joven. Desde entonces y hasta la actualidad, este organismo dentro de la hermandad ha servido para iniciar en el mundo cofrade a los jóvenes, constituyéndose en una auténtica cantera que ha contribuido al relevo de los miembros de la Junta de Gobierno. Creo que la hermandad de la Borriquita no se puede ver o no se puede conocer sin el tema de los jóvenes dentro de la entidad. Es una corporación que está rodeada de niños, desde su cortejo se forma al 90% por pequeños y pequeñas que participan dentro de la procesión, y después pues se afianzan un poco en el tema del grupo joven. La verdad es que formar parte del grupo joven hace que tú vayas cogiendo una experiencia y un rodante dentro de la entidad, que hace que después puedas tener algún tipo de funciones. Dentro de la hermandad de la Borriquita hay muchísimos miembros de juntas de gobierno, muchísimos capataces, costaleros, que han formado parte o han empezado su vida cofrade dentro del grupo joven. Yo entre ellos, y al final he terminado siendo hasta hermano mayor de esta hermandad. Luego también cuando yo llegué al grupo joven, lo que recuerdo fue la primera vez que yo entré fue que me pidieron 50 pesetas, 10 euros, porque el grupo joven estaba inmerso en un pequeño proyecto, era muy básico, muy pequeño, que era un fajín para la estrella, un fajín de brea, que en aquella época pues no había. Entonces pues se decidió entre el grupo aquel que teníamos de poner 50 pesetas durante algunos meses para conseguir recaudar dinero para comprar el traje de brea y el fajín de brea a la estrella. Dentro del grupo joven tenemos a niños que, por ejemplo, están en el grupo de floristas de la hermandad, que trabajan para descentrar los pasos para el Domingo de Ramos y la capilla, los cultos y demás. Tenemos a niños y niñas que nos ayudan en las misas diarias, mensuales de la hermandad y los cultos. Los niños tienen sus propias actividades, sus propios encuentros, formaciones y demás. Y considero que que el grupo joven son el futuro de las hermandades, y que esperemos que muchos de los que ahora están los veamos en un futuro cogiendo las riendas de la Borriquita. En los años 80 y a nivel general en el mundo cofrade, se produce un importante debate sobre la participación de las mujeres en las hermandades, y más concretamente sobre su inclusión en las juntas de gobierno. En el caso de la Hermandad de la Borriquita, las mujeres se van incorporando a la hermandad gracias al movimiento de jóvenes y costaleros que se produce en estos años.
Bueno, en la hermandad, en los años 80 yo creo que hubo un hecho significativo ahí que vino un poco a cambiar la forma de trabajar de la hermandad. A principios de los 80 fue cuando se crea la hermandad, la Cuadrilla de Hermanos Costaleros, y eso dio lugar a una movida, de una presencia de muchos jóvenes en la hermandad con motivo de esta cuadrilla, que era que no eran 20 y tantas personas o 30 personas para cada uno de los pasos, y esa presencia de jóvenes dentro de la hermandad pues no se conocía tan fuerte. También dio lugar, por ejemplo, a que estas personas, algunos, venían acompañados por sus novias o por sus mujeres, y dio lugar a que algunas de las mujeres fueran involucrándose poco a poco en la hermandad. Yo recuerdo en un pregón que di al principio, que se me ocurrió a mí de dar un pregón dedicado al costalero, yo reivindicaba dentro de ese pregón que ya era hora de que se dieran cuenta en el Obispado de Cádiz de que la presencia de la mujer en las cofradías, además de ser la esposa, la madre o la novia del cofrade, también podía pertenecer a Junta de Gobierno y pudiera formar parte de la fila de nazarenos. En noviembre de 1989, el Cabildo de Hermanos aprueba la incorporación de las mujeres en las juntas de gobierno, siendo la primera en hacerlo Nuria Sanz Mateos. Antes de la incorporación de la mujer en la junta de gobierno, la labor que se le encomendaba a las mujeres eran labores de costura, labores de limpieza, labores de elaborar túnicas. Esa era simplemente la labor y colaborar a lo mejor en el exorno de los pasos, pero simplemente hasta ahí. El tema de uno de los puntos más importantes, que es la toma de decisiones de asuntos importantes o eso, la mujer ahí no tenía ni voz ni voto. La primera incorporación me toca muy de cerca porque fue mi actual pareja, mi mujer, la que entró. Entonces, claro, los inicios de aquella época de una mujer en una junta de gobierno era una cosa que no se había visto jamás, vamos, por lo menos aquí en la localidad de Puerto Real. Entonces, a partir de ahí, pues ya legislatura, pues fueron incorporándose más mujeres a la Junta, participaban un poco más en las decisiones de la hermandad. En la segunda mitad de la década de los 80, la hermandad comenzará un periodo en el que dará un salto cualitativo y cuantitativo en lo referente al patrimonio, y con ello a su imagen en la celebración de sus cultos externos. La construcción del Pazo Nuevo fue una casualidad, digamos, ¿no? Pues estaba yo viendo una revista que por aquel entonces había de 2 páginas o 3 en blanco y negro, que creo que se llamaba Calle Ancha, esa revista, y vi un escrito de Diego Salvador, que era por aquel entonces, trabajaba en astillero, y comentaba en ese párrafo que a él le gustaría, el día que muriera, dejar algo hecho para Puerto Real, ¿no? Porque él se dedicaba a hacer muebles y cosas y adornos y repisitas y pintaba cuadros y eso. Y yo, al leer ese párrafo, pues siendo amigo de su hijo, pues le comento a su hijo: oye, ¿tu padre sería capaz de hacer un pazo o imágenes o algo para la Semana Santa de Puerto Real? Y dijo: no sé, le voy a preguntar. Y aquello quedó allí. Y a los 2 o 3 días me llega el hijo, Salvador, y me dice: mi padre dice que sí, que está dispuesto a hacer el pazo, que la imaginería no se le da muy bien, pero que la talla del pazo se ve preparado para hacerlo. El paso se inicia en 1987, se bendice en la festividad de Cristo Rey de 1989 y se estrena en la Semana Santa de 1990. Aquello fue un revulsivo, evidentemente, porque estábamos acostumbrados a los pasos hechos en astillero, en el Arsenal de la Carraca, que eran un poco más sencillos, muy bonitos, muy dignos, pero eran un poquito más sencillos, no tenía la talla que... Y fue un revulsivo. Recuerdo que cuando se bendijo, era un domingo por la mañana, y estaba lloviendo, y la intención era sacarla afuera, que tocara la banda, la bendición y todo, y no se pudo hacer, y se hizo dentro del local y se bendijo dentro del local. El padre José Manuel, creo que por aquel entonces era el director espiritual, y fue un revulsivo. Aquel domingo de Ramos pues impactó ese paso en la calle. No se sacó hasta no estar terminado, ya barnizado y todo, o sea que duró unos 4 años en construirse, y fue un revulsivo para la Semana Santa de Puerto Real. De ahí pues ya él después hizo el paso de Veracruz, el paso de Nazareno, y gracias a él pues tenemos un patrimonio un poquito mejor, ¿no?, en Puerto Real en cuestión de paso, ¿no?
Con un conjunto escultórico que durante décadas había llegado al corazón de los fieles y con un paso cuya majestuosidad estaba acorde al Señor, ya solo le faltaba un elemento que lo hiciera distintivo en cuanto a sensibilidad visual. Una vez que teníamos el misterio ya un poquito centrado como lo tenemos hoy en día, pues se me ocurre viendo la borriquita de Sevilla, pues le veo una gran palmera que llevaba la borriquita de Sevilla y pues se me antojó. Y llegué a una junta de gobierno y dije, ¿por qué no le ponemos una palmera como el paso de la borriquita a la nuestra? Ya que es la misma de la Pasión. Y dice, Paco, anda ya, tú estás loco, que no sé qué. Paco siempre poniendo la pega hasta ver las soluciones, ¿no? Porque era el que nos dirigía, ¿no? Y total, que yo empezamos a tomar medidas, a darle vuelta a la cabeza, hasta que en una junta de gobierno se me aprueba. Venga, vamos a hacer la palmera. En los años 90 llegaría el turno del paso de palio. Fernando Pez y Chanibé presenta el diseño del techo de palio y las bambalinas, comenzando una labor que concluiría en 2008 con el estreno de Las Caídas. Tal fue la labor de estos años que la hermandad organizó un taller de bordados. Pues a mediados de los años 90 yo empiezo a entrar en la hermandad porque conozco a Nono y bueno, venía todos los días y él estaba aquí en la hermandad trabajando y yo veía a las mujeres que ya llevaban un tiempo bordando y bueno, yo decía, bueno, si estoy aquí y me aburro y me gusta. Fernando Pez, que era el que llevaba todo el tema, pues habló conmigo, Eva, pues si te gusta, venga, pues vente con las mujeres. Y así empecé yo a bordar la hermandad. Y bueno, teníamos unos bastidores puestos, había 2 mesas creo, 2 bastidores donde en uno se estaba bordando el bacalao y en otro el techo de palio. Y ahí pues veníamos 3 tardes a la semana, lunes, miércoles y viernes, pero claro, yo como me seguía aburriendo todos los días, pues yo bordaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Estaba aquí todos los días y yo pues a Fernando Pez, Fernando, déjame faena, y todos los días me quedaba, pero bueno, todas, y veníamos 3 días a la semana, echamos unas horitas, y la verdad que echábamos muy buenos ratos, porque más que bordar veníamos a convivir. Nos ponían el cafelito, los dulcecitos todas las tardes, y cuando se terminaba la temporada, que llegaba verano, porque ahí hacía un calor horroroso cuando llegaba verano, pues hacíamos una convivencia de tapita y echábamos la tarde-noche. Y así fue como empezó todo. Terminar el paso de palio era otra de las asignaturas pendientes que tuvimos que solventar por aquellos años, allá por los años 90. Y una vez finalizado el arreglo del paso del Cristo completo, pues se decidió de meterle mano al paso de la Virgen, con todo lo que conlleva, porque un paso de palio es mucho más complicado que un paso del Señor, por la cantidad de enseres y de artículos que lleva, tanto manto, palio, bambalina, candelería, respiradero. Toda aquella época que me tocó vivir en la hermandad, pues fue una época muy dura de trabajar, porque todo había que hacerlo a través del trabajo manual de la mano de obra, de conseguir dinero para conseguir todas estas adquisiciones nuevas. Pero es una época muy bonita porque cada año estrenábamos algo. O sea, un año estrenábamos los respiraderos, otro año los candelabros de cola, otro año... Pues entonces una época que me tocó vivir que muy interesante. Yo lo recuerdo todo con mucho cariño, porque para mí, yo tenía 17, 18 años, yo era una niña, saliendo del cascarón prácticamente de mi casa, y le tengo mucho cariño porque era un proyecto tan importante y tan bonito, que claro, con esa edad todavía lo ve como más grande, ¿no? Porque te ves tan jovencita, con mujeres ya que sabían bordar, mujeres mayores, y para mí fue una época preciosa. Fíjate el cariño que le tenía y con el amor que yo lo hice, que todavía hoy día yo miro el techo y me acuerdo de las piezas que yo bordé. Y tiene piezas. Te puedo decir, esta la bordé yo, esta la hice yo, esta la puse, le pegué no sé qué. Me acuerdo de todo lo que hice. El trabajo realizado durante estas décadas se pone en valor con la celebración de distintas efemérides. Bueno, pues en año 68 pues, se celebra el 25 aniversario de la llegada de la Virgen de la Estrella a la hermandad. Esta celebración antiguamente no se hacía con tanta solemnidad como se puede hacer ahora,
aunque indiscutiblemente se hacía un programa de actos acorde con aquellas circunstancias. Yo recuerdo de aquella época que la Virgen pues, no se llevó a la parroquia de San Sebastián y estuvo puesta allí en Besamano, pero se llevó, bueno, pues no se llevó en un traslado, se llevó en una furgoneta y se vino de vuelta en una furgoneta, estuvo dispuesta en Besamano y se celebró allí una Eucaristía. Aquí en el colegio se le dedicó un pregón y se hizo una serie de actos de tipos culturales, como exposiciones y alguna que otra conferencia. También aprovechamos en aquella ocasión para hacerle una restauración a fondo a la imagen de la Virgen, que también la necesitaba. En el año 94 pues celebramos el 50º de la hermandad. También en aquella ocasión recuerdo que los actos se centralizaron en el colegio, una serie de actividades, y yo significaría bueno, un pregón que le dedicó a la hermandad, pues ofrecido por Juan Zardívar, que era antiguo alumno, presidente de los antiguos alumnos, presidente de FELAN en aquella ocasión, y además estaba vinculado con el colegio y conocía todas las danzas de la cofradía desde sus comienzos. Y los actos se terminaron aquí en la capilla del colegio. En el año 2014 se organizan toda una serie de actos y cultos con motivo del 50 aniversario de la bendición de la Virgen de la Estrella, entre ellos una peregrinación a Tierra Santa, charlas formativas o un pregón. Creo que el 50º de la Estrella es un punto de inflexión en la hermandad, tanto en la hermandad como en Puerto Real, porque yo creo que eso lo recuerda a todo el mundo que lo vivió, lo recuerda. Entonces, para ese año programamos un año entero de cultos, de actividades, charlas formativas, llevamos a la Estrella donde pudimos, en muchísimos sitios, e intentamos hacer pues, bueno, que todo el mundo conociera la hermandad y por supuesto la figura que la Estrella tenía en la hermandad en sí, dentro del colegio, y lo que había supuesto para Puerto Real su llegada aquí a la villa. Y bueno, pues ese año lo vivimos a tope, trabajando muchísimo, y realmente después es cuando te das cuenta de la trascendencia que eso ha tenido. Esperemos que esta efeméride que estamos viviendo ahora tenga la difusión que tuvo el 50º en aquel 2013-2014 y que cuando pasen los años se siga recordando la efeméride. No obstante, a pesar del extenso programa de actos, en el recuerdo de todos los puertorrealeños está la procesión extraordinaria de la Virgen de la Estrella el 6 de septiembre de ese año 2014. Salimos con un cortejo súper extenso, con infinidad de hermandades de fuera y de dentro que optaron a poder acompañarnos en ese día tan importante, y que creo que al final fue un momento histórico, visualmente precioso, con alfombras de sal hechas por hermanos de la hermandad de San Lucas, un arco que se montó cuando nadie creía que se iba a montar algo tan grande y tan bonito de otra localidad, momentos que se vivieron súper emotivos, y la verdad es que ahí sí hubo una unión de la hermandad en todos sus grupos, en todas sus facetas, que hizo que la hermandad se afianzara mucho en el tiempo. La hermandad de la Borriquita entra en el siglo XXI más viva que nunca. Su apuesta por la juventud le proporciona la revitalización necesaria al final de cada etapa. En los años 2000 la hermandad, la verdad que había un ambiente, antes del 2000, había un ambiente muy bueno en la hermandad. Éramos muchos jóvenes, la Junta de Gobierno era también gente muy joven, con Fernando, con Manolo Luque, con mucha gente joven y con muchas ganas de trabajar. Recuerdo cuando se presentaron lo que eran los bocetos de lo que es hoy el techo de palio, los fardones, el manto que se estiró aquí en la casa. Estábamos todos arriba desde el balcón que había entonces aquí en la Casa Hermandad viendo los dibujos de Fernando, y la verdad que aquella época la recuerdo pues muy bien, porque al fin y al cabo había una unión muy grande entre nosotros, que éramos más jóvenes claramente, con la Junta de Gobierno. Y sobre todo eso, el ambiente y las ganas que teníamos de trabajar por la hermandad, con las barras de carnavales que montábamos en la Plaza de Jesús para poder tirar para adelante con los proyectos de paso de palio, porque ya el paso de misterio se había terminado recientemente y queríamos avanzar con el tema del palio. También empezamos con las reformas de la Casa Hermandad, que si levantábamos el techo con agrandarlo, con el tema de las vitrinas para guardar los bordados, y la verdad que fue una etapa de currar mucho por la hermandad. Podríamos seguir dando más datos, fechas, o seguir enumerando enseres, cultos religiosos y actos lúdicos o culturales organizados por la hermandad en todo este tiempo. Pero lo que realmente le da sentido a todo
son las vivencias de los que han hecho posible estos 75 años de historia. Un momento muy emotivo que se vivió en la hermandad, y estaba yo ya dentro de la Junta de Gobierno, comentándolo con diferentes personas dentro de Junta y fuera de Junta, fue cuando falleció Juan Castaño. Se tuvo una misa en la que se recordó su vida y se terminó con un Ave María, que era el que él siempre tenía por bandera, en el que una soprano que teníamos contratada pues hizo la interpretación, y la verdad es que fue un momento emotivo en el que todavía ahora lo estoy contando y se me ponen los vellos de punta. Se quedó la iglesia de San Benito pues bloqueada, anonadada, no sé ni cómo describirlo. Fue un momento en el que todo el mundo creo que recordaba a Juan, una persona que ha sido y es muy querida y recordada en la hermandad, y que marcó el devenir de la hermandad y de muchos de los que ahora pertenecemos a esta corporación. La cofradía ha tenido un cambio muy grande, porque antiguamente era una nave, como decíamos nosotros, no tenía portada. Se ocurrió hacer una portada de Kitty Pong, que se ponía nada más que el domingo. Esa portada la montábamos una vez con los andamios, y otras veces le pedíamos al camión del ayuntamiento de los electricistas para que nos ayudara a subir la portada. Pues la portada tenía 2 soportes nada más, y en los laterales eran unas macetas de plástico. La verdad es que se dice, pero era así. Ya después, con el tiempo, se cambió. ¿Por qué? Porque era un peligro, siempre, si el viento la iba a tirar, porque estaba cogida con 2 tornillos, entonces se cambió a poner la portada normal. Pusimos la portada en la parte del patio interior, no la que está ahora montada afuera, sino el patio interior, y ahí se hizo una curva donde faltaba un elemento. Y ese elemento, estando charlando un día con Paco, Paco, ¿por qué no hacemos una estrella de 5 puntas de la Saliana? Digo, bueno, una buena idea, venga, ¿tú eres capaz? Digo, venga, vamos a hacerla. Total, me puse a hacerla, con Mariano, por cierto. Mariano me hizo un cable. Lo hicimos de ángulo, pero una de las anécdotas que tiene eso es que los ángulos eran tan grandes que teníamos que cortarlos con la radial. Fíjate, para cortar ese ángulo tan largo como es, con la radial se nos doblaba el ángulo, después para enderezarlo no teníamos medio y lo enderezamos a base de porrazo, con la llave inglesa, con muchos temas, ¿no? Otra de las cosas, cuando ya esa estrella de 5 puntas se puso en condiciones, pues fuimos a Demetrio Berenguer para el tema de los cristales. Una de las cosas buenas que tuvo Demetrio, que dijo que él donaba los cristales. Entonces, a nosotros, claro, yo cuando llevé esa estrella, yo empezaba a pagarla porque no me importaba de pagarla, y él dijo que él montaba la estrella y que los cristales los pagaba él, que corría su cuenta. Bueno, cuando traímos la estrella, lo vieron todo el mundo se quedó satisfecho, se puso la estrella arriba y nada, y tan campante. ¿Qué ha pasado? Que ahora con la modificación nueva que ha habido y todo el tema, esa famosa estrella, que está ahí gracias a los vuelvo a decir, a Mariano y a mí, pues está ahora mismo en la puerta principal de la cofradía. Una anécdota que muchas de las personas que me estén escuchando de esa edad se acordarán. Y es que antes el colegio no tenía la apertura a lo mejor de puertas como ahora, o la puerta nueva que nos da a la calle directamente para el acceso a la hermandad. Antes, para entrar en la hermandad, pues los que lo han vivido los acordarán perfectamente, teníamos que llamar a la hermandad a través de una piedrecita que tirábamos al techo de la hermandad. Entonces, cuando tú querías entrar, como ahí no había ni timbre, ni existían los teléfonos móviles como ahora, pues una manera que teníamos los de la Junta de Gobierno para entrar en el colegio era tirar una chinita en lo alto del tejado. Entonces ya nos abrían la puerta y accedíamos a ella. Yo lo que recuerdo de las anécdotas de que yo viví aquí cuando era más chico, más pibe, más de joven, era cuando teníamos que pintar la fachada del colegio. Eso era una odisea. Aparte de que era una odisea porque había que pintar desde aquí hasta cuando estábamos los vestuarios de la Salle, ¿vale? Allá al fondo, donde estaban los vestuarios del padre, pues era una fiesta. Aquí todos poníamos una largadera, una portátil, íbamos a comprar bocadillos, y era un día de convivencia, o 2 o 3 días de convivencia, porque lo hacíamos previo a Cuaresma. Entonces, eran unos días de convivencia y pasarlo bien,
porque no sé, eran las 10 de la noche los que nos daban aquí 10 y media de la noche pintando la facha, y la verdad que lo recuerdo muy bien. Y recuerdo también que el domingo de Ramos por la mañana pues íbamos a la Plaza de Jesús a coger un poquito de azar y eso, porque a José Pichardo, el encargado de las flores entonces, le gustaba poner un poquito de azar y eso para que oliera. Y recuerdo con Almagro que me subo, Almagro y Juan Horta, y nos subimos claro, como era yo el gato de la hermandad, pues me subía a los naranjos de la Plaza de Jesús a coger el azar, y entonces llegó y empiezan a jalarme del pie, y le digo, Almagro, ¿te quieres estar quieto que me va a tirar? Oye, y resulta que era Manolito el guardia, conocido por todos, Manolito el guardia con su perrito al lado, y cuando me ve, ¿tú qué haces? Y digo, yo, que estoy cogiendo esto para la borriquita, ni borriquita, ni nada, bájate de ahí, ahí ya tuvimos que bajar, explicarle al hombre para lo que era, pero me llevé un chasco porque yo creía que era Almagro quien me estaba jalando del pie, y resulta que era un municipal. Es una historia ligada a un colegio, a una comunidad, a un modo de sentir y vivir la fe, pero también es una historia abierta a todo un pueblo, vinculada en sus humildes e ilusionantes comienzos a la iglesia de San José y a la prioral de San Sebastián, y vinculada hoy día a la parroquia de San Benito. De allí han sido y es su director espiritual. Allí han celebrado actos extraordinarios, como el pregón de la Virgen de la Estrella por el 50 aniversario de su bendición, y allí hacen estación de penitencia cada martes santo con el Cristo del Perdón. La Hermandad de la Borriquita ha fundamentado su ser en la capacidad de servicio que han demostrado todos los hermanos y hermanas que han pasado por su sede, y así ha estado y está presente de manera activa en la vida cofrade de Puerto Real. Pero la historia de esta hermandad no tiene punto y final. Más viva que nunca, sus cofrades están dispuestos a seguir trabajando para que, como hicieron otros antes, las generaciones futuras vivan una hermandad cada vez mejor. Sin duda, quedan muchas páginas de oro por rellenar en la historia de la Borriquita. La hermandad en el futuro me gustaría que se viviera como, yo que sé, con más autenticidad. Aparte de que indiscutiblemente se vaya mejorando lo que es todo el patrimonio y todo demás, que eso pues siempre es mejorable, me gustaría que se viviera con más intensidad lo que es la vida de la hermandad.